bienvenidos a esta charla, Cuidados y Trabajos en Debate, aportes para pensar la sostenibilidad de la vida. Es una alegría, la verdad, volver a estar acá reunidos presencial en el Centro Cultural de la Cooperación y también que otros nos van a estar acompañando desde las redes. Esto va a quedar también grabado y se va a subir en las redes, a YouTube y demás. También las invitamos a seguirnos en Instagram, en Facebook, en todas las redes, pero bueno, la verdad que es una alegría poder estar acá también presencial, vernos y conversar sobre este tema. Esta actividad la organizamos desde el espacio de géneros, pero es un tema en el que confluyen también los intereses, las problematizaciones, las reflexiones, los debates de distintos departamentos, de acá del Centro Cultural de la Cooperación, el Departamento de Estudios Sociológicos, el Departamento de Cooperativismo, Economía Social y Autogestión, el Departamento de Economía y bueno, el espacio de géneros, digamos, como articulador de la actividad. Estuvimos junto, bueno, con Gaby Nach, con Denise, Gaby, coordinadora del espacio de géneros, con Denise del Departamento de Estudios Sociológicos y con Vale Mutuberría del Departamento de Cooperativismo, organizando, pensando esto y también, bueno, junto con las compañeras. Así que bueno, en primer lugar, digamos, queríamos agradecerles a ustedes que están acá, las oradoras que nos acompañan, también a quienes pudieron acercarse, venir y compartir esta actividad, también a quienes nos están escuchando o siguiendo por las redes. La idea es que podamos conversar y después al final abrir un pequeño espacio de intercambios que podemos recoger también los comentarios que haya en el Facebook, que es donde se está transmitiendo en vivo la actividad. Y también agradecer a todos los trabajadores, trabajadoras del Centro Cultural de la Cooperación, la parte de mantenimiento, técnica, seguridad, limpieza, que a veces, bueno, hacen un trabajo más invisible y cotidiano, pero que son los que hacen posible que estas actividades se lleven a cabo con éxito, que estemos, bueno, todos acá. Y esta actividad la estamos realizando en conmemoración del 3 de abril, que es el Día de las Trabajadoras de Casas Particulares, que se celebra en la Argentina, justamente en la sanción de la Ley 26.844, que después de largas luchas reconoce como trabajo y reconoce los derechos laborales de las trabajadoras de casas particulares. Entonces, esta actividad es un poco pensando, bueno, en ese día y celebrando, ¿no?, también esos avances en términos de derechos. Las compañías nos van a contar seguramente más en detalle. El Centro Cultural de la Cooperación es un espacio de militancia que nos integra a todos como movimiento social, desde la idea fundamentalmente del cooperativismo transformador. No nos estamos pensando como un parche, como la rueda de auxilio del sistema, sino como realmente la ventana a otro mundo posible, y desde ese lugar es que pensamos estos temas y que nos interesa poner en debate desde el cooperativismo, desde la mirada de género, el tema de los cuidados y de los trabajos, que nos parece que si bien es un tema que está crecientemente en la agenda, bueno, necesita ser debatido, y en este sentido esta es quizás una primera conversación en las que tenemos, bueno, algunas voces que vamos a hablar del programa Registradas. Ahora las voy a presentar a las compañeras. Vamos a tener la mirada desde las organizaciones de trabajadoras de casas particulares, desde el cooperativismo, la mirada transfeminista, digamos. Vamos a cuestionar la mirada, ¿no?, heteropatriarcal. Pero fundamentalmente pensamos desde este lugar del cooperativismo, ¿no?, transformador, en donde no miramos la realidad desde una neutralidad política o una pretendida neutralidad política, sino comprometidos con estas realidades. Y en este movimiento confluyen realmente una diversidad de experiencias, pero que todas tienen quizás en común la búsqueda de construir, bueno, desde los principios de igualdad, de solidaridad, de democracia, de cooperación, del compromiso con la comunidad, y en donde las personas y la vida están en el centro, ¿no?, y en donde la lógica de funcionamiento se vincula con la reproducción, con la sostenibilidad de la vida
y no tanto con la acumulación del capital, que creo que esto de hablar de los cuidados supone un poco poner el mundo patas para arriba, ¿no? Y esos sentidos, ¿no? Que tan, bueno, naturalizados tenemos, poder problematizarlos y poder pensar otras formas posibles que hoy no existen, pero están allí, digamos, desde las prácticas, que bueno, las compañeras no nos van a contar, pero que también hay muchas más. Entonces, desde este lugar, este encuentro tiene que ver con... también nos interesa pensar todos los temas que abordamos desde la idea de una co-construcción del conocimiento. Acá, bueno, yo soy investigadora, Lene es investigadora, digamos, tenemos un espacio de investigación importante del CCC, pero pensamos siempre en clave de la co-construcción de conocimiento y en ese intercambio, digamos, en ese ida y vuelta, con todas las experiencias con las que nos vamos vinculando, ¿no? Con la idea de fortalecer y ampliar este proyecto colectivo, que tiene realmente una diversidad de opiniones, no es o de miradas, digamos, y de aportes, pero esa es un poco la idea, ¿no? Y entonces desde ese lugar ponemos en debate o nos interesa abordar este tema, ¿no? De los cuidados y del trabajo. Vamos a, como ya les decía, pensar las problemáticas del trabajo doméstico remunerado y de las políticas públicas orientadas a este trabajo, en particular el programa Registradas, que se creó recientemente. La idea es poder desde allí visibilizar, valorizar este trabajo, pensar las condiciones laborales, ¿no? de este grupo de trabajadoras fundamentalmente, que considere la mirada desde las dimensiones de clase y de género que se ponen en juego ahí. También vamos a poner el foco en una cuestión muchas veces invisibilizada, que tiene que ver con los cuidados desde la perspectiva de la salud mental y desde la perspectiva del cooperativismo y la salud mental, ¿no? Que es un cruce que no siempre está ahí primero en la lista, pero digamos sí es bien importante y hay experiencias muy lindas. Desde la perspectiva transfeminista invitamos también a cuestionar la mirada familiarista, la mirada heteronormada de los cuidados, poniendo en valor justamente lo comunitario, la amistad, ¿no? Entendidos como lazos horizontales, como formas de reproducción de la vida, y convocándonos también a elaborar una nueva agenda que repiense lo privado, a la vez, digamos, desde que tiene una dimensión también macroeconómica, o sea, pensar en estas dos claves, lo privado, pero también lo macro, ¿no? que hace estos problemas, y de alguna manera pensar alternativas a la crisis de los cuidados que la pandemia puso, creo, al desnudo, volvió a traer, porque no es un problema nuevo, no es un problema que vino con la pandemia, pero sí quizás que se profundizó y que se amplió, pero nos invita de alguna manera a salir de la economía, o más precisamente salir de la mirada que mercantiliza la vida y que coloca las relaciones sociales, familiares, de amistad, las afectivas, digamos, todas en función de esa mirada mercantilizada. Entonces un poco la propuesta tiene que ver con eso, y por eso traer al cooperativismo, a las perspectivas de la economía popular, social y solidaria en esta construcción, bueno, que busca otra forma, ¿no? de presentar el problema, de plantear el problema y de pensar estrategias, ¿no? al respecto. Entonces, antes de presentar a nuestras expositoras, oradoras, brevemente quería decir, bueno, esto de nuevo, reiterar que es una primera ronda, que acá empieza, digamos que la idea es poder seguir este debate en donde hay muchas más voces, en donde hay experiencias que tienen que ver con la investigación, desde la gestión, desde la militancia, que piensan los feminismos interseccionalmente. Estaba pensando, o pensamos en realidad en la perspectiva de mujeres rurales, de otras colectivas, de otras grupas que están también quizás más invisibilizadas, la mirada de los sindicatos, las estrategias que se desarrollan desde el INAES, por ejemplo, en torno a los cuidados, a las cuestiones de la salud, pensar los usos, por ejemplo, del cannabis. Digo, hay toda una multiplicidad de temas y de voces y experiencias muy ricas, plurales, que hacen, ¿no? También a pensar esta cuestión del
del cuidado, que es un tema, ¿no?, tan complejo como urgente. Entonces, de ahí, bueno, esta es una primera invitación para seguir profundizando y debatiendo este tema. Y, digamos, sí traer o volver a mencionar que este problema o este tema o esta cuestión que la pandemia puso, bueno, como de nuevo en escena, esta crisis de cuidados ya a nivel global, no solo, ¿no?, en nuestro país o en América Latina, digamos, creo que nuestras sociedades se volvieron a encontrar frente a un imperativo de repensar esa organización social de los cuidados, una organización social que los desfamiliarice, que los desmercantilice, ¿no? Poder pensar en la Argentina particularmente, a partir de este reconocimiento se empezaron a construir espacios interministeriales, intersectoriales, con la participación de distintos actores sociales, políticos, del campo académico, distintas referentes, digamos, de todos estos campos, para pensar justamente las políticas de cuidado y más ampliamente un sistema integral de cuidados con perspectiva de género, ¿no? Creo que de alguna manera la pandemia habilitó, bueno, de nuevo traer este tema y volver a pensar y volver a encontrarlos. Y en este debate creo que el cooperativismo y la mirada de la economía social, la economía popular, la economía solidaria, creemos que no puede estar ausente, ¿no? Que tiene que estar allí en la discusión, porque desde el cooperativismo y desde la economía popular social se están ya desarrollando, digamos, respuestas, estrategias, tanto en clave de alternativas laborales, por ejemplo las cooperativas de cuidados, en donde hay experiencias que tienen que ver con el cuidado domiciliario de personas mayores, pero también experiencias con las infancias, y también porque ya mismo está pasando, viene pasando que desde los territorios las compañeras se organizan justamente para resolver estos temas, estas necesidades de cuidado esenciales para la sostenibilidad de la vida, que no se resuelven en el mercado, que no se pueden resolver exclusivamente allí, mucho más aún si pensamos en los sectores populares, y que todavía tampoco pueden ser resueltas a partir de las políticas públicas hoy disponibles. Entonces es, digamos, una invitación a pensar, bueno, este campo, esta necesidad social y también otras estrategias y otras formas de respuesta, ¿no?, que tienen que ver con plantear alternativas frente a la avanzada más concreta del capital sobre la vida, sobre los cuerpos de las personas, y también poder revalorizar o poner en juego, digamos, poner sobre la mesa y poner en acto, bueno, todos estos saberes de la economía popular, social y solidaria, de las experiencias cooperativas, que aportan, ¿no?, a esta construcción de un mundo no patriarcal, aunque, bueno, estos saberes todavía no son del todo legitimados, todavía están en disputa, no siempre ocupamos, ¿no?, las mujeres o las compañeras travestis, trans, digamos, lugares de dirección o de toma de decisión. Digo, ahí creo que falta, ¿no?, también impulsar, y sin duda hay muchísimos desafíos en clave de pensar formas de seguridad social, por ejemplo, que contengan, ¿no?, la figura de la cooperativa, la figura de la trabajadora, el trabajador, les trabajadores autogestionados, ¿no?, en su carácter colectivo, pero que también la protejan, digamos, y le otorguen derechos en igualdad de condiciones que otros grupos de trabajadores, igual también precarizados, digo, también igual en un contexto de un mundo del trabajo que ha cambiado y en donde tenemos que empezar, que en realidad ya empezamos, digamos, a pensar y a poner en práctica otras alternativas, con muchas potencialidades en clave de construir espacios de formación, de trabajo colectivo, de formas de vinculación, digamos, más igualitarias, más cuidadas, en donde el trabajo realmente sea un valor, en donde la formación, la democracia, la participación sean valores que se puedan poner en práctica, pero bueno, también, digamos, con estas limitaciones o dificultades que creo que estamos acá también para debatir, seguramente un montón de otras dimensiones que las compañeras van a poner en debate. Yo no me quiero extender mucho más, en todo caso al final puedo decir alguna palabra. Las voy a presentar en el orden, si les parece que después van
van a exponer. Está con nosotros Natalia Jimena Santos, de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares, Lucía Sirmi, que es una economista, feminista, directora nacional de políticas de cuidado y también es compañera del Centro Cultural de la Cooperación, María Pía Ceballos, que está acá al lado mío, activista y militante travesti trans afroindígena, de Mujeres Trans Argentina, coordinadora de promoción del empleo para personas travestis, transexuales y transgéneros en la Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, entre otras experiencias que si querés podés comentar. Mariana Pacheco, una compañera amiga que ella es psicóloga, feminista, cooperativista de La Huella y de la recientemente fundada cooperativa Palabrar, integradas en FEDECABA, una federación de cooperativas. Así que bueno, les doy la palabra y bueno, ya saben, pueden dejarnos comentarios, preguntas en las redes y después abrimos una pequeña ronda de intercambios. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas, a todes. Bueno, yo voy a hablar un poco de la sanción de la Ley 26844, de la importancia que fue, teniendo en cuenta que bueno, ya hace 9 años que se están cumpliendo justamente este mes, 9 años de su sanción. Y bueno, la importancia que eso influyó para nuestro gremio y para todo el sector del personal de casas particulares, ¿no? Porque anterior a la sanción de esta ley nosotros contábamos con un decreto muy escueto, sobre todo muy escueto de derechos. Las trabajadoras no eran reconocidas como trabajadoras en sí, sino que, por ejemplo, las que trabajaban por horas no tenían los mismos derechos que las que trabajaban por relación de dependencia todos los días. Entonces, bueno, a partir de la sanción de esta ley, en realidad la importancia que tuvo fue esto justamente, ¿no? Empezar a visibilizar un poco más todos los derechos adquiridos por las trabajadoras, ¿no? Entre ellos se les reconoce la licencia por maternidad, que antes no tenían, licencia por enfermedad, teniendo en cuenta la antigüedad de la trabajadora, vacaciones pagas, aguinaldo. Se deja de diferenciar a la trabajadora que trabajaba por hora y a la que trabajaba todos los días. Antes ellas tenían que cumplir con ciertos requisitos como para que puedan acceder a tener vacaciones, aguinaldo. Con la sanción de la ley eso desaparece y bueno, pasan a tener todas las trabajadoras, cualquier sea la cantidad de horas o días que trabaje, pasan a tener todos los derechos que marca la ley. Bueno, no hay distinción, como dije, de días y horarios. Otra de las cosas muy importantes que se incorporó fue la RT, donde la trabajadora, con la implementación de la RT, queda completamente cubierta estando dentro de su puesto de trabajo o yendo o viniendo al mismo. Otro de los beneficios que, bueno, esto no fue a partir de la sanción de la ley, sino que fue a través de trabajos ¿no? junto con el Estado y demás, de la tarjeta SUBE. Eso fue muy importante porque, bueno, la gran mayoría se maneja en transporte público y eso ayudó a que ellas puedan obtener a través de este beneficio una tarifa preferencial. En 2015 también se creó la Comisión Nacional del Trabajo de Casas Particulares, lo que hace o hizo que se pueda debatir paritarias. Antes las disponía directamente el Ministerio y hoy en día, justamente ahora se está debatiendo, hizo de que, bueno, se pueda discutir, ¿no? el avance, los porcentajes de aumentos de salario. Esta comisión es tripartita, está integrada por lo que es el Estado, los empleadores y las trabajadoras.
otra de las cosas que se incorporó y que se pudo lograr que se les reconozca fue la antigüedad, el pago de la antigüedad, que anteriormente no se pagaba. Bueno, a partir del 2020 empezaron a cobrar antigüedad. Todo esto obviamente que se logra a través de acciones en conjunto, trabajando siempre en conjunto con el Estado, a través de políticas públicas. Que más también se trabajó mucho sobre la incidencia en la ratificación del convenio 190, y bueno, y este año hubo un gran avance con la inauguración del Centro de la Mujer, que esto es para que las trabajadoras que sufran violencia, que son muchísimas, violencia laboral sobre todo, puedan animarse y tener un espacio para ir y contar sus problemáticas, y tener ahí un lugar donde poder ir a contarlo y un apoyo de parte del gremio para poder llevar a cabo un reclamo, la denuncia o lo que fuera, ¿no? Porque a veces son temas que no se animan a contarlos y bueno, muy delicados aparte. También se trabajó en conjunto con ANSES, esto se inauguró hace poco, en la sede del Centro de la Mujer se incorporó una UDAI, donde se les va a facilitar a las trabajadoras poder gestionar su jubilación. Bueno, también se sigue trabajando en la visibilización del trabajo de servicio doméstico, tratando de concientizar a las trabajadoras de que son trabajadoras, de que no son ayudantes de la familia, de que ellas tienen sus derechos y tienen que pedir que se los reconozca, sobre todo bueno, con el tema de la registración, que nosotros siempre hacemos mucha hincapié con eso, porque a veces no se animan, porque tienen miedo de que por pedir que las blanqueen o las registren, las despidan. Entonces, bueno, se trabaja mucho tratando de visibilizar eso y también concientizar a los empleadores que es un beneficio también para ellos tener al personal en blanco. Pero bueno, eso se está trabajando, se logró mucho, se logró muchas registraciones, pero falta mucho también, hay muchas trabajadoras que están sin registrar, y bueno, se sigue trabajando sobre eso para que todas puedan tener este beneficio. Bueno, el objetivo principal que nosotros tenemos es justamente tratar de llegar a que no haya ninguna trabajadora que no esté registrada, que todas puedan acceder a lo que es la cobertura de obra social, a tener su RT y por supuesto al aporte jubilatorio. Con eso se trabaja mucho con el tema de registradas, que ahora ella se va a explayar un poco más, que también fue de gran importancia porque se trata siempre de estar concientizando a los empleadores para que registren, ¿no? Así que bueno, eso es todo. Gracias, Natalia. Le damos la palabra a Lucía. ¿Se escucha? Bueno, buenas noches a todas, todos, todes. La verdad que es una alegría estar de vuelta en el Centro Cultural de la Cooperación. Agradecerles a quienes se animaron a ir presencialmente, porque es como también una apuesta militante de recuperar estos espacios, ¿no? De encontrarnos por fuera de las pantallas y conversar sobre la realidad que queremos transformar. Agradecer plenamente a Gaby la idea de este encuentro, para aprovechar no solamente la conmemoración de esta semana, sino también para pensar en clave cooperativa y en clave diversa la agenda de cuidados. Y la verdad que de alguna forma también la agenda económica, ¿no? Justo hace un ratito me decían unos colegas economistas, hay otra charla más de cuidados, vas a ir, bueno, pero ¿por qué no hablas de otras cosas? Pero no, lo que pasa es que cuando yo estoy hablando de cuidados, estoy hablando de todas esas otras cosas que vos pensás que son importantes, porque ¿de qué quieres hablar? Bueno, la pobreza, la desigualdad, la informalidad, bueno, entonces estamos hablando de cuidados. De la dada vuelta que está la economía y que todavía sus fines últimos, estamos hablando de cuidados también.
de las desigualdades y las raíces coloniales que hay en el sistema económico y el sistema social de Argentina, estamos hablando de cuidado también, ¿no? Sobre todo en este sector. Así que la verdad que insistimos porque entendemos que, como bien decía la compañera, es algo que se visibilizó en la pandemia, pero que es estructural y que es central para la reactivación económica posterior. Creo que he contado muchas veces, así que no quiero como extenderme y también quiero escuchar a compañeras de trabajo y de militancia, pero sí decirles que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, de donde hablo hoy, ha activado muchísimo la agenda de los cuidados desde el momento uno, entendiendo que antecede a otras desigualdades, ¿no? O antecede o explica o está en el fondo del iceberg, ¿no? Como decimos en la economía feminista, una desigualdad en los cuidados que no es digamos, simplificada o homogénea, sino que tiene un costado bien interseccional, bien diverso, y un poco lo que hemos tratado de hacer también en estos 2 años de pandemia es mostrar esa diversidad de voces, diversidad de situaciones, diversidad de hogares, cómo transitan, ¿no? Esa desigualdad en los cuidados, que no es simplemente una cuestión entre varones y mujeres, ¿no? En una familia blanca, heterosexual que vive en la ciudad y trabaja y tiene doble jornada. No, bueno, hay muchas más aristas, y de eso trabajó muy fuerte la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado, la campaña Cuidar en Igualdad, que está recorriendo el país, y el Mapa Federal de los Cuidados, que hoy pueden entrar ya, está disponible en internet, ¿no? Donde tratamos de situar los espacios donde se socializa ese cuidado y donde están, gracias al INAES, un montón de cooperativas de cuidado. Y la idea también de charlar con Gaby de Registradas era no solo registradas, sino también de los proyectos de ley, porque además creemos que esto tiene un costado que le habla también al cooperativismo. ¿Por qué? Bueno, creo que ya hice una resumen excelente, digamos, un poco del recorrido del sector, y que más o menos de 2005 existe la deducción del impuesto a las ganancias, ¿no? Para quienes pagan ganancias, bueno, pueden deducir lo que declaren de la trabajadora de casa particular. Sé que ahí había un incentivo clarísimo a declarar a la trabajadora y abrirle la puerta a sus derechos que le corresponden. La realidad es que cuando uno mira qué pasó en los últimos años, apenas salió la ley, la verdad que hubo un impulso muy fuerte, y los siguientes años esa registración de alguna forma se fue estancando, ¿no? Un 70%, entre 70 y el 80% de informalidad. Y la verdad que es muy, yo creo que en el sector de casas particulares se junta todo, ¿no? O sea, como que se ve claro todas las desigualdades que aparecen todas juntas, y se ve con claridad cómo ese cuidado está feminizado y está subvalorado fuera y dentro del mercado de trabajo, ¿no? Y esa mezcolanza y ese reemplazar derechos por una falsa pertenencia familiar. Bueno, incluso veíamos el otro día situaciones de mucho endeudamiento de la trabajadora con su empleador, muchas veces, que también te ponen en una situación que no puedes negociar nada, entonces, ¿no? Encima le debes a tu patrón y encima estás en su casa, digo patrón entre comillas, ¿no? Entonces, la realidad es que la pandemia golpeó a todos los sectores, y lo golpeó todavía más, porque muchas personas que empleaban las trabajadoras de casas particulares les tocó quedarse en su casa, perder salario. Y después también mucha gente que aprovechó la volteada, ¿no? Porque siempre hay de todo. Hay gente que la pasó mal, familias que la pasaron mal, y familias que hace mucho tiempo no registraron a su trabajadora y aprovecharon la volteada de la pandemia y decir no te veo, no te pago, ¿no? Eso también pasó. Entonces veíamos más o menos 300.000 mujeres perdieron el empleo en este sector en la pandemia. Y la realidad es que todos los otros sectores económicos recibieron al mes siguiente retro, ATP, o sea, apoyo económico que sí, claramente va vía la empresa, entonces hay un beneficio para quien emplea, pero también sostiene el puesto de trabajo. Entonces nuestra discusión feminista desde la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado adentro del gobierno fue, bueno, este sector también es estratégico, y no es que nos levantamos un día y se nos ocurrió, sino que estábamos en diálogo permanente con los sindicatos. Entonces, el Registradas tiene que ver con eso, con que nosotros necesitábamos ir a ayudar a la trabajadora. Naturalmente necesitamos pasar por el empleador, necesitamos que el empleador nos diga el nombre y el apellido de esa trabajadora y conocer y abrir la puerta a una bancarización accesible, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Tener una cuenta bancaria, un recibo de sueldo que pruebe, que muestre, que te deje a vos después sacar un crédito que no sea usurero, ¿no? Porque también lo que pasó es que por la normativa no es obligatorio abrir una cuenta bancaria en la trabajadora que registrás, pero también eso hizo que en la pandemia digan no tengo cómo pagarte, no te pago. Entonces, además de la creación del programa Registradas, se creó la obligación de que en el plazo de un año todas las personas que tienen registrada una trabajadora, además, abren una cuenta bancaria, ¿sí? Sacar una cuenta bancaria es gratuita.
En el caso del registrado, lo que hacemos es, el empleador registra a la trabajadora, el empleador tiene que ganar por debajo del mínimo no imponible. ¿Por qué? Porque quienes ganan por arriba de eso, quienes pagan ganancias, ya tienen una deducción. Pero quienes están por debajo, no solo en relación de dependencia, sino también monotributistas, y esto lo digo porque también a veces bajo la figura del monotributo hay muchas personas en realidad cooperativistas, para esas personas quienes declaren y soliciten en registradas, se les chequea sus ingresos y se abre una cuenta directamente a la trabajadora para asegurarnos de que esa plata llegue a la trabajadora. ¿Y qué hacemos? A esa trabajadora le damos entre el 30 y el 50% del salario durante 6 meses. ¿Sí? Una vez que terminan esos 6 meses, el empleador no puede darla de baja. Tiene que sostener por lo menos 4 meses más ese puesto de trabajo. Entonces, para nosotras es una forma de conocer a la trabajadora, de bancarizarla y al mismo tiempo de ver cómo, de alguna forma romper esa relación laboral que de alguna forma es muy de a dos y solitaria dentro de una casa, ¿no? Aunque hay una organización detrás. Quiero decir, para muchas trabajadoras estar solas frente a tu empleador, no, acá está en el medio, está el Estado. ¿Sabes? Esa es la apuesta de registradas. Y la realidad es de que desde que salió, no solamente tuvimos, recién le comentaba a las compañeras, casos de gente que solicitó el programa, sino que de gente que gracias a volver a conversar del tema fue y registró. Porque es verdad que hay de todo. Hay situaciones en donde hay trabajadoras que todavía creen que es incompatible con la asignación universal o con el potenciar o con el progresar y tienen miedo de perderlo, entonces por eso no quieren ser registradas. Hay otros casos en donde el empleador no quiere pagar esa diferencia del aporte que le corresponde y se hace el sonso. Y hay otros casos donde realmente quien emplea es una familia y entonces no tiene un sector contable como tiene una empresa. Entonces la página de AFIP le parece una cosa lejana. Hay de todo. Nuestro trabajo es que cada una de esas personas estén registradas y que no haya excusa. En este caso no hay excusa. Los aportes son accesibles, pero además el Estado te está financiando el 50%. Apostamos a que este programa quede estructuralmente porque nos hizo trabajar de forma ministerial, con AFIP, con Banco Nación, con Economía, con Trabajo, y obviamente que desde el Ministerio de las Mujeres, aunque hay muchos sectores laborales, para nosotros este es uno de los primeros, porque es el que emplea a 1 de cada 5 mujeres, ¿no? Y 1 de cada 5 personas informales en Argentina es una trabajadora de esa particular. Entonces, ¿por qué disasociarlo, ¿no? ¿Por qué pensar la informalidad en un ente si en realidad es algo bien concreto, ¿no? Sobre todo sabiendo que en Argentina quienes emplean trabajadoras de casas particulares están en los 5 deciles de ingresos más altos, ¿no? O sea que hay, por definición, una simetría, ¿no? Y una posibilidad también de registrar a esa trabajadora. Esta política para mí se complementa con otras que de alguna forma van atacando los distintos ejes del famoso diamante de los cuidados, que yo creo que ha sido dicho muchas veces, pero lo vuelvo a repetir, que tiene que ver. El diamante es como una relación de la organización del cuidado entre los hogares, las empresas, la comunidad y el Estado, ¿no? Y de alguna forma, si queremos hacer una organización más justa de los cuidados, tenemos que ir a cada uno de esos puntos, ¿no? Yo diría que el registradas y otras cosas que voy a comentar ahora van atacando esas puntas, sobre todo lo del hogar y también lo del sector laboral tiene que ver el registradas. Otra medida que va también a más registración de las trabajadoras tiene que ver con la reglamentación del artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es algo que pasó hace 2 semanas. No hubo pompas y circunstancias, pero es un reclamo de las mujeres organizadas desde hace básicamente 48 años. Porque estaba la Ley de Contrato de Trabajo, decía que según una cierta cantidad de mujeres, así decía el artículo, en tu establecimiento tenías que poner una guardería, asumiendo que las que tienen que resolver eso son ellas, estadísticamente es así, pero queremos cambiar, y nunca se reglamentó. Por un fallo de la Corte, se forzó al Estado Nacional, hay que decirlo porque fue así, a reglamentarlo, se reglamentó diciendo, no importa la identidad de género de tus trabajadores y trabajadoras, si tenés 100 personas en un establecimiento, vos tenés que resolver el cuidado de niñas entre 45 días y 3 años. ¿Por qué esa edad? Porque esa es la que no hay educación obligatoria y en general te quedás sola o sole cuidando, ¿no? Entonces, las empresas tienen que armar estos espacios y si no los arman, lo pueden armar por otras empresas que tienen los kilómetros y si no quieren hacer eso, pueden vía convenio colectivo decir a mis trabajadores y trabajadoras que tengan estas responsabilidades de cuidado,
le financio el 40%, le subsidio el 40% del gasto de una trabajadora de casa particular. Eso nos ayuda también en la registración porque la tienen que declarar para eso, si no, no va a haber bien. Lo mismo si se usa otro espacio de cuidado que también tiene que estar habilitado, y eso también mejora las condiciones de calidad del cuidado de las niñas, porque muchas veces hay lugares que no tienen esas circunstancias. Pensando en lo que es también una mejor distribución del cuidado en el hogar, no solamente registrada, sino nosotros apostamos, y esto lo anunció el presidente en el Congreso, a un proyecto de licencias igualitarias que van en tándem con un proyecto de sistema integral de cuidados. Licencias igualitarias para nosotros son muy importantes, primero, para la diversidad familiar, ¿no? Porque hoy está en un limbo jurídico, sobre todo en las familias diversas, para una paternidad igualmente responsable desde el día 1, porque sabemos que en ese momento empieza una peor distribución en el cuidado y se profundiza en el tiempo. Y esta reforma de licencias incluye también a monotributistas, ¿sí? Para nosotros eso es importante, no es que se meten a la ley de contrato de trabajo, porque no es lo mismo, pero sí se hace un régimen similar con una asignación para quienes están en el monotributo. Esto de vuelta puede ser un efecto positivo para quienes están bajo esa figura en el mundo cooperativo, pero además, bueno, la verdad que esa es la realidad del mercado de trabajo en Argentina, ¿no? Entonces para nosotros era importante que también hubiera derechos del cuidado en ese universo. ¿Qué hace esa reforma? Va paulatinamente hacia unas responsabilidades igualitarias post-nacimiento o adopción. La adopción tampoco estaba incluida en la ley de contrato de trabajo, sí en convenios colectivos posteriores. Me estoy reextendiendo el tiempo, ya termino. Pensando en el diamante, pasé por las empresas, los hogares, pensando en la comunidad y en el sector público, hablo del Sistema Nacional de Cuidados que se tiene que crear. ¿Qué son los sistemas? Bueno, la respuesta a la falta de socialización de los cuidados. Hoy los cuidados están familiarizados y feminizados y dependen de tu bolsillo y de la conformación familiar. Si tenés mucha familia, bien, tenés poca, jodete. Si tu familia te excluyó, estás solamente recaes en el cuidado de a pares, ¿no? No tenés redes, ¿no? Entonces, la gracia de un sistema nacional de cuidados es que haya ampliación de servicios para cada una de las poblaciones que lo requieren, la niñez, las personas mayores, las personas con discapacidad, y también mirándolo del universo de cuidadores y cuidadoras, ahí también hay una gran oportunidad justamente para el sector cooperativo, que hoy ya de alguna forma aprovecha, pero que hay un gran futuro ahí, porque hay un montón de grados de distintos saberes que se necesitan para cuidar de estas personas, y hay un futuro del trabajo en ese sector económico, en una población que se va a envejecer cada vez más, que es un trabajo que no se va a mecanizar, no se va a reemplazar por una máquina y que cada vez se va a necesitar más. Entonces, para nosotros, la reactivación económica tiene que ver con eso, con crear puestos de trabajo en el sector de los cuidados, ampliando la oferta pública de cuidado, ampliando el apoyo a los distintos servicios de cuidado. Hoy pasa mucho que las cadenas, y esto igual solamente hablan mejor que yo después, pero la cadena de los cuidados tiene eslabones rotos de lo que es cuidado profesionalizado de alguna forma. O hay gente que se formó pero no encuentra la demanda, o hay demanda pero gente que es formada no pasa vía la obra social, entonces no la puedes terminar de contratar, o no reconoce la figura cooperativa para cuando la contratación, ¿no? Hay muchos problemas ahí en la cadena de los cuidados. Entonces, de alguna forma, ir yendo a todos estos frentes es tratar de hacer un diamante del cuidado un poco más balanceado. Así que, bueno, no quiero robar más tiempo, pero sí decir que esta es nuestra agenda. Es una agenda que no empieza ni termina, o sea, no empieza con nosotras seguro, porque esto es un reclamo de la militancia, pero además no termina con esto, porque un sistema se va a construir mucho tiempo, ¿no? Es decir algo que durante siglos fue considerado privado, ahora decir que es público y que es responsabilidad de todas las identidades, es algo que va a cambiarse de un día para el otro, pero que creo que tenemos que sostener con fuerza porque implica, por definición, un Estado presente y una comunidad organizada. Sin esas dos cosas es muy difícil poner al cuidado en el centro de la vida. Y creo que las trabajadoras de casas particulares tienen un rol protagonista ahí, y ese rol protagonista tiene que ser claramente con derechos. Y creo que por cada trabajadora nueva, como decía la compañera recién registrada, es un pasito más en menos desigualdad de género y claramente un pasito más en más justicia social muy concreta. Así que eso, gracias. Gracias a vos. La verdad que es un tema así que da para seguir pensando y que tiene un montón de aristas. Seguimos con Pía.
Bueno, muchas gracias, compañeras, compañeros. Bueno, yo también me hice ahí un punteo para poder ser ordenada en la exposición y también voy a tratar de ser breve por el horario, sé que estamos ahí con el horario. Antes que nada, agradecer, bueno, a Gaby, a las compañeras del espacio de género de este Centro Cultural hermoso, que no es la primera vez que las trabas estamos acá, y eso para nosotras es importante. Pone un valor en donde en las agendas del pensamiento, de las acciones de género, la diversidad sexual no esté a los márgenes, sino que sea parte de esos espacios, transformándolo, sin lugar a duda, ¿no? Porque son organizaciones que están compuestas no solo por mujeres, sino también por varones, por personas del colectivo LGBT, y poder generar allí una apertura de transversalización para nosotras es importante. Así que muchas gracias ahí al Departamento de Economía Social y al Espacio de Género y Cooperativismo y Autogestión. Cuando las personas trans, travestis, pensamos en el cuidado, inmediatamente nos arroja a nuestra cabeza nuestra historia de vida, nuestra biografía, cuál fue ese cuidado que hemos tenido. Entonces, en esa historia y en esos relatos está muy presente la exclusión, es decir, el no cuidado. Las personas travestis y trans, adultas, o que han tenido sus experiencias en un estado no de derecho antes del 2012, están marcadas su biografía por situaciones no de cuidado, sino de exclusión. Entonces allí aparece no solo el primer lugar de sociabilización, como es la casa, ¿no? Esa mamá, ese papá, la persona adulta que tenía que cuidar, generar allí un plato de comida. Ante la primera manifestación de una expresión, de una identidad diferente a la heterosis, diferente a lo que dice el sistema de esa norma, ¿no? Binaria, aparece el disciplinamiento, aparece el castigo, aparece el llamado de atención en la escuela, aparecen esos adultos que no comprenden cuáles son los procesos de identidad de una persona trans. Entonces, la biografía de compañeras y compañeros, adultas, adultes o jóvenes, han tenido en sus historias estas contiendas de lucha para poder decir es un derecho, ¿no? Queremos derecho. Para nosotras también fue un derecho que el Estado nos reconozca nuestra identidad de género, y el otro mes se cumple 10 años, así como está la ley que cumple este mes 9 años. La ley de identidad de género vino a generar un jaque al propio sistema. Digo, un jaque en el sentido de que había que replantearse y problematizar no solo el cómo mencionar a esa persona que tiene un nombre propio diferente al asignado por ese registro civil, por ese estado, por esa familia que dijo te vamos a poner tal nombre, sino al reconocimiento de esa identidad de género. Esa identidad de género, esa construcción de identidad, constantemente aparece en diferentes escenarios como en el actual, ¿no? En relatos de personas antiderechos, antigénero, fuerzas, ¿no? Anti-LGBT, fuerzas anti-personas travestis y trans. Y menciono esto porque uno de los puntos que nosotras pensamos en el desarrollo de la política de cuidado, de dónde nos paramos en la política, primero, la antesala es reconocer cuáles fueron las condiciones estructurales de discriminación y violencia hacia el colectivo LGBTIQ+, con particular énfasis en las personas travestis y trans. Porque nadie se escandaliza que en algunas provincias 12 años pibitas estén ejerciendo la prostitución, expulsada de su hogar, expulsada de su barrio, expulsada de su pueblo, llegando a grandes ciudades. Entonces ahí tiene que estar el cuidado del Estado velando qué sucede con esas trayectorias, interviniendo y poniendo presupuesto en lugares específicos
¿no? Y ahí implica una transversalización de esa mirada, de una agenda no solo anclada en la perspectiva de género, sino también anclada en la perspectiva de diversidad sexual. Esto implica hacer una revisión de los espacios que hoy se tiene por violencia de género, los espacios de refugio, los espacios de los paradores. ¿Qué pasa con esos espacios cuando hay un ingreso de una persona trans, de una persona no binaria, de una persona travesti? ¿Qué sucede allí con esos espacios? Pero ¿qué sucede con la transversalización de la agenda? El primer punto es que no hay datos específicos, ¿no?, que tenga que ver con la variable de identidad de género respecto a políticas de cuidado. Hoy lo LGBT dentro de lo que era el censo del 2010 se incluyó solamente la variable que hacía muy poquito se había aprobado el matrimonio igualitario en Argentina, y se incluye familias homoparentales, ¿no?, familias del mismo sexo, pero no así la identidad de género. Ahora, con el censo que se va a realizar, se incorpora la variable de identidad de género, se incorpora variables que permiten dar cuenta de las expresiones travestis, de las expresiones de variable de identidad de género en ese nomenclador, en ese indicador, y esos datos son importantes. Por eso mencionaba hace rato lo de los discursos, porque constantemente vemos, ¿no?, cómo quieren invisibilizar y volver a arrojar a las personas travestis y trans a los márgenes, a que no aparezcan en datos estadísticos estatales, ¿no? Por eso a nosotras nos parece importante la incorporación de esa variable y de esa pregunta dentro del censo que se está realizando online. Ahora, a partir de mayo, va a estar disponible. Nos parece que ese ejemplo tiene que ser un ejemplo que interpele a todos los instrumentos con los cuales trabajan los estados provinciales, municipales y nacionales. ¿Qué instrumentos tenemos allí? ¿Qué pasa con esta comunidad travesti trans que siempre están mencionando la situación estructural de discriminación y violencia? ¿Dónde están cuando pensamos en el cuidado? Entonces allí poder pensar en la importancia de la modificación de esos instrumentos, respetando el trato digno, respetando la ley de identidad de género, la 267443, la ley de cupo laboral trans que salió hace poquito, la 27636. Poder pensar allí la importancia de las agendas locales con esta perspectiva de diversidad y pensando en el territorio, pensando no solo en que es necesario tener una mirada de la cuestión del capitalismo, de la cuestión del sistema del marketing, ¿no?, de la cuestión económica, sino también poder pensar allí qué sucede con la transversalización de la perspectiva transfeminista con ejes en los territorios, en los pueblos originarios, con ejes en políticas de cuidados locales. No podemos pensar que desde los espacios de las urbes van a estar las respuestas a los problemas de cuidado en sectores de pueblos originarios, en sectores donde la geografía argentina marca más de 1.300 municipios y donde hay muchísimas particularidades. La semana pasada estuve en San Juan y me junté con algunas compañeras trans que trabajan en casas particulares, ninguna registrada, y todas bajo discurso del silenciamiento, ¿no? El empleador, la empleadora coerciona de una manera a que esas compañeras trans, por no tener estudios primarios, por no tener vínculos familiares, muchas de ellas han sido sobrevivientes, ¿no?, con las que he conversado, tenían 56 años. Su preocupación es, vamos a llegar a 60 y queremos jubilarnos, pero no nos realizaron aportes. Me mostraban las manos, me mostraban las pruebas. Les digo, bueno, inmediatamente activemos para que sean atendidas, compañeras, y para trabajar. Conectemos. Bueno, allí creo que hay también para interpelar a las organizaciones no solo estatales, sino también sociales y a los propios gremios. Los gremios de las compañeras mujeres inviten a las trabas,
Siéntense a conversar con nuestras compañeras en cada una de esas localidades. Brinden información, incluyanla. Realmente hay situaciones. Si a una mujer cis que es trabajadora de casas particulares recibe una remuneración más o menos acorde a lo que dice el reglamento y lo que está establecido bajo esa normativa, las trabas no. Reciben mucho menos de la mitad. La precarización y la remuneración salarial en esas compañeras que he conocido, que me he juntado la semana pasada, no es diferente a otras historias de otras compañeras trans y travesti que trabajan en casas particulares donde el empleador juega mucho con eso, ¿no? Juega en el sentido de la expectativa de que ella necesita mejorar, pero a la vez también sabe de que esa persona no consigue trabajo fácilmente. No es que va, a ellas en sus propios testimonios cuentan cómo ha ido generando vínculos con algunos empleadores para ser recomendadas y contratadas, ¿no? Nosotras hemos luchado, y mencionaba hace rato la ley de cupo, porque esta violencia estructural que ha recibido nuestra comunidad travesti trans, el Estado formó parte de esa violencia, con las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad, con los edictos, con las instituciones. Eso dice el decreto y la ley, el decreto que firma nuestro presidente, y donde dice revertir esto es con políticas públicas. No es que solita va a haber una forma, no, esto se necesita política pública, y ahí vino la ley de cupo laboral trans. Que lamentablemente en algunos lugares y en algunas localidades cuesta mucho más la aplicación, el diálogo, o que se ponga en la agenda lo LGBT. Y ahí sí necesitamos de esa fuerte alianza de mujeres, del movimiento LGBT, de las organizaciones de derechos humanos, todos como para poder apoyar esa gran lucha. El segundo punto tiene que ver concretamente con detenernos en los modos de cuidado. ¿Cómo son esos modos de cuidado en donde la población LGBTIQ+, muchas veces no se tiene en cuenta dentro de esa lectura, ¿no? El ejemplo es poder reconocer el trabajo cuidado y no remunerado que llevan adelante muchas compañeras trans a otras compañeras travestis y trans, ¿no? Hay compañeras que son sobrevivientes y que están al cuidado de otra traba. A los 13 años, cuando mi vieja me echa de mi casa, no tenía la tía buena onda, era Salta, era la religión, era el conservadurismo. A las personas que tuve a esa edad, fue a otra traba, fue a otra compañera. Entonces, no podemos pensar que los modos de cuidado son modos anclados en la heteronorma. Tienen que ser otros modos con perspectiva transfeminista que nos lleven a reconocer y a poner en valor el cuidado de esa comunidad que se ha dado a través de estrategias propias en los territorios, con las migraciones, con las compañeras que llegan acá, qué suceden allí con esas redes. Esas redes para nosotras son importantes porque son las redes que nos permitieron vivir, ¿no? Sobrevivir. Otro punto a tener en consideración tiene que ver con cómo se tensiona justamente estos puntos a partir de las particularidades de las condiciones de vida LGBT y particularmente de la población trans. La vejez y las niñeces son nuestras compañeras adultas y compañeros trans adultes, sujetas y sujetes de derechos, lo mismo que los niños. Tenemos que poner allí una mirada no solo descolonial, no solo anclada en las intersecciones, sino con particularidad en esos grupos poblacionales. La vejez, no son muchas las compañeras trans en Argentina que son sobrevivientes. Y las niñeces, hoy es otra la apertura, ¿no? Nosotras tenemos muchas organizaciones que trabajan en crianzas libre de violencia, libre de discriminación. Bueno, ahí tenemos que tejer alianzas para pensar justamente en cómo tener otras herramientas desde esos abordajes, ¿no? De personas, de madres, padres, de niñas trans
que vienen, niñas y niñas que vienen ahí haciendo un recorrido con una experiencia rica. El otro punto, el cuidado comunitario. Para nosotras ahí hay una clave en dimensión transfeminista que es lo comunitario, ¿no? Nosotras hemos aprendido con la pandemia, que fue un escenario complejo, donde fueron las redes que se tejieron en la economía social y popular. Pienso en las compañeras ahí que lograron armar un montón de herramientas para las compañeras que estaban en los hospitales, porque lo primero que sucedió con la pandemia no era solo la situación de las compañeras que no podían salir a laburar a la chamba, sino también aquellas que estaban internadas y que no tenían familiar, o las que estaban en los pabellones, en Ezeiza, bueno, y allí se tejieron redes, y estas redes de lo comunitario tiene una experiencia anclada en la economía social y popular a través de algunas experiencias, no solo del intercambio de dinero, sino del trueque, de esa solidaridad, de a ver quién estaba más cerca de Ezeiza, quién estaba allá en Misiones. Esas redes han funcionado en pandemia de una manera que permitieron dar respuesta que muchas veces era difícil que algunos gobiernos locales den respuesta a tremendos reclamos de la comunidad. Porque la cara de la pandemia en las personas travestis y trans no era solo lo que nosotras ya veníamos diciendo de las condiciones de vida, sino que trajo aparejado otras complejidades que tenían que ver con el cuidado, ¿no? En las familias de adolescentes y adolescentes de identidades no binarias o identidades travestis y trans que expresaron en pandemia su proceso a sus adultos o a las personas con las que convivían. Muchos han expresado el desacuerdo y la expulsión en esos momentos complejos. Entonces creo importante mencionar ese punto desde lo comunitario también. Y para finalizar, porque sé que ya me pasé seguramente de algunos interrogantes, poder pensar que la herramienta transfeminista nos debe llevar a poder reflexionar, pero también a repreguntarlo, a problematizarlo, ¿no? ¿Qué sucede allí justamente con la presencia de los estereotipos parentales? ¿Qué pasa con esos núcleos de familia heteronormales que reproducen estereotipos? ¿Qué sucede allí con la violencia cuando mencionamos políticas de cuidado, ¿no? Cuando mencionamos política de cuidado no es solo el desafío, el enorme desafío que tiene la ministeria, sino políticas de cuidado transversales, ¿no? Como decir, no es solamente una tarea que debe ocupar a las feminidades, a las personas que trabajamos en género, en diversidad, sino transversalizar para comprometer socialmente a todas las personas. Y entonces ahí algunas preguntas de las experiencias de compañeras y de familias lesbianas o de compañeros gays, ¿no? O qué sucede en el caso de las tareas de cuidado allí, cómo es el impacto de la brecha salarial, el techo de cristal en las tareas de cuidado en esos modelos de familia, qué aparece con el esquema de progenitores cuando existen familias monoparentales. Bueno, algunos de los tantos interrogantes que seguramente vamos a seguir conversando, compañeras, compañeros, acá, pero también después, ¿no? Porque hay enormes desafíos allí para adelante. Y por último, poder mencionar también la necesidad de crear nuevas instituciones de cuidado que reformulen las existentes. Esto, sin lugar a duda, deben ser instituciones de cuidado y de puentes de respuestas también a personas LGBT, pero pensando en que las personas LGBT y personas travestis y trans también pueden ser cuidadoras, pueden cuidar, ¿no? Y pueden trabajar allí. Entonces, se debe poder transversalizar la instancia de formación y capacitación. También es importante que ese eje se aborde de manera con las organizaciones, con los sindicatos, abrir allí para la formación y capacitación. Y por último,
el tema que mencionábamos también, la economía mercantilista frente a la economía social, popular y solidaria. Las personas travestis y trans tenemos una experiencia, esa experiencia es un saber, ese saber de cuidado entre nosotras quedó materializado en algunas experiencias de la economía social y popular como emprendimientos de cooperativa, no solo en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, sino en muchas localidades de Argentina. Esas experiencias de la economía no es la economía del sistema mercantilista o del sistema capitalista, sino tiene que ver con eso que sabemos tejer las trabas a través de la solidaridad, pero que también nos lleva y nos pone ahí a trabajar con organizaciones sociales, con organizaciones de mujeres, con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones, no sé, se me vienen a la cabeza compañeras del río Paraná Pesquera, hay una red de pesqueras que trabajan junto con otras compañeras travestis y trans, LGBT, y crean estas redes también para abordar el cuidado. Entonces, esas experiencias deben tener un valor en el anclaje de quienes levantamos la bandera del transfeminismo. Es sin lugar a duda allí donde vamos a transformar no solo las instituciones, las organizaciones, sino nuestra sociedad. Pensando que las personas travestis y trans LGBT no solo estén en términos de nominación nombradas, sino transformando las realidades en las cuales estamos, siendo protagonistas. Y lo vamos a hacer en la medida que estemos juntas, juntes, llevando adelante este gran desafío de la agenda de cuidado. Muchas gracias a todas las compañeras. Gracias a vos, Pía. La verdad que por un lado conmovedor la historia y el relato, y por otro lado me parece que nos invita de nuevo a dialogar e intercambiar, porque seguramente otras tienen respuestas a problemas que nosotras por ahí ni siquiera nos imaginamos o que nos exceden en cuanto a las estrategias y alternativas. Lo pienso en términos de tu trabajo sobre las poblaciones travestis y trans, pero también pensando en clave de la economía social y popular. Digo, creo que ahí son universos, ¿no? Invisibilizados, acallados, pero que tienen ahí respuestas. Pero bueno, lo dejamos para el debate. Le doy la palabra a Mariana Pacheco. Hola, buenas noches a todos, a todas, a todes. Bueno, yo estoy muy emocionada, lo dijo Lucía, yo estoy muy contenta de estar acá presencial en el Centro Cultural de la Cooperación. Esta casa fue la primera casa que me alojó, como aloja a todas las compañeras. Me acuerdo que en un encuentro, hace muchos años, Gaby Nach dijo, esto es un movimiento, no importa si están en una cooperativa. Y yo casi me ponía a llorar porque todavía no estaba asociada a La Huella en ese momento, pero yo estaba trabajando en La Huella. Y dije, ¡ay! Bueno, y acá están mis compañeras de Apalabrar, otras compañeras también. Quiero compartirles una lectura a partir de una lectura que estoy haciendo de Quipu, y empezar Quipu, un libro de María Pía López. Está como audiolibro también en YouTube, lo pueden ahí también ubicar. ¿El nombre es? Quipu, Q-U y Quipu, así como suena, es una palabra de los pueblos originarios. Quiere decir nudo. Acá Pía, que hablaba tanto de los nudos y las redes. Quiero empezar con la frase de lo personal es político, que la escuchamos tantas veces, las vivimos, porque nuestras experiencias, digamos, personales, íntimas, las que somos feministas sabemos que trascienden eso y que lo compartimos con otras. Mi madre, yo voy a cumplir 56 años la semana que viene, el jueves que viene, o sea que digo por esto de la lucha intergeneracional. Mi madre, años 70, cuando yo era chica, trabajaba en casas particulares. Nos crió trabajando en casas particulares. Me llevaba a mí cuando yo era chiquita, cuando no tenía dónde dejarnos. Así que dije, wow, esta mesa.
y estar acá, y pienso en la lucha intergeneracional y todo lo que ella vivió con los patrones, porque así lo llamaba, en casas adineradas, en las casas de los ricos, decía, ¿no? Y qué bueno que podía trabajar en la casa de los ricos porque ganaba mucho mejor. Y podía criar a sus hijas. Y hoy estar acá sentada, que eso no es sin la lucha feminista, no es sin las políticas públicas, no es sin Eva, porque ella lo había escrito a Eva, y sin haber leído, yo creo, La razón de mi vida, decía casi las mismas palabras, ¿no? Decía casi las mismas palabras que Eva cuando decía esa diferencia que le parecía natural, que no era natural, están los que tienen y están los que no tienen. Y decía las rubias, porque lo dijo Lucía, digamos, una clase, y creía que las rubias o las hijas de los ricos nacían sin pelos, porque no podía entender cómo tenía ella pelo y ellas no. Digo, bueno, quería arrancar con eso y compartirlo, no como, por eso digo que lo personal es político, no es una cuestión, lo sabemos, pero igual lo digo, autorreferencial, sino que tiene que ver con esa lucha intergeneracional, que lo cantamos en las calles, ¿no? Cuando vamos a las marchas. Y me quedé pensando, 9 años de la ley de identidad de género, y en el campo de la salud mental tenemos la Ley Nacional de Salud Mental del año 2010, que cumplió 11 años, ¿no? Esas leyes, ese momento histórico de nuestro país, las 26, esas leyes que empiezan con 26, restituyendo y reconociendo derechos. Bueno, les dije que iba a compartir algo de Kipu, porque me quedé pensando en qué es lo político, qué decimos, ¿no? Cuando decimos que lo personal es político, o cuando pensamos en el término político. Horacio González, un sociólogo que falleció recientemente, dijo en una entrevista que el cuidado es una categoría política, debe ser pensado, él o los cuidados, acá Lucía sabrá más, digamos, si decimos él o los cuidados, es una categoría política. Y con respecto a lo político, digamos, María Pía lo presenta como que el reto es la coalición en lo político. Que valga la pena, digamos, que podamos tener campos de alianzas, zonas de conflictos, contagios, contaminaciones, apropiaciones e inventos. Eso a mí me parece lo que más se acerca a lo que nosotras pensamos y hacemos, como decía acá la compañera. Y el Kipu, que es un nudo, que es una forma de contar, dice ella, puede contar de manera numérico y también narrativo, jugar con este doble sentido de la palabra contar, de poder contar y narrar, y de poder tener los números, como muy bien nos decía Lucía. Los números son necesarios en las políticas públicas, pero también podemos narrar los hechos. Y los feminismos construyen una lengua que denuncia, que cuantifica. Es la lengua que nos va a decir cuántos femicidios hay en cada mes, cada año, cada día, no solo femicidios, sino también otras situaciones. Y a la vez narrar para reponer una cierta justicia al tratar de inscribir las vidas y los hechos en una trama de memoria. Salud mental. Bueno, los cuidados en salud mental. A ver, díganme ustedes, a mí me parece que hay una representación social de que los cuidados tienen que ver con algo palpable. Algo que tiene que ver, ya sea con el cuerpo, con el cuidado del cuerpo, con el cuidado biológico, algo de, bueno, si me siento mal, voy al médico. Esto no puede pensarse o no se puede pensar tan fácilmente cuando hablamos de salud mental. Yo creo que tenemos, y lo mío Federico Bejarano, que está acá, el impulsor de la huella, yo creo que tenemos un gran desafío en el campo de la salud mental, que es pensar los cuidados en la salud mental. Con esta perspectiva de ahora, creo que tenemos ahí un desafío. Creo hay 2 dimensiones que podemos pensar por lo pronto en los cuidados de salud mental, que es el cuidado de cada uno y cada una de nosotros, nosotres, el cuidar a quienes cuidan a los y les que cuidan, y el cuidado de una organización, el cuidado de una institución. Salud mental, yo creo que si tuviéramos que definir podríamos decir muchas cosas, pero me parece que se puede decir de una manera un poco más tajante
que salud mental es acceder a derechos que son fundamentales, que es vivienda, trabajo, educación, o lo voy a decir de otra manera, lo podemos decir de otra manera, es la capacidad de amar y trabajar. Sí, lo dijo Freud, y yo creo que tenemos que apuntar a una mesa freudiana, Marlena. Freudiana y feminista, y sobre todo con el psicoanálisis lacaniano que lo practico, pero tenemos mucho que repensar en la práctica del psicoanálisis. Normativas. La Ley Nacional de Salud Mental tiene 10 años. En el año 2013 se reglamenta y surge la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. Nuestro país suscribe a la convención y quiero leerles o contarles el artículo 3 de la Ley Nacional de Salud Mental. La Ley Nacional de Salud Mental es una ley de avanzada en nuestro país. Realmente es de avanzada. Actualmente está sufriendo ataques muy fuertes la Ley Nacional de Salud Mental en los medios, los medios son usados, digamos, para de ciertos poderes hegemónicos que se oponen, tiene mucho que ver el sector privado. Bueno, ahí hay mucho también para pensar con un sistema integral de salud, lo que traía Lucía del sistema de cuidados. La definición de salud mental lo piensa como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Pero es así, tenemos las normativas, las necesitamos las leyes. Pero necesitamos dar un paso más para que eso se convierta en acto y se dé. Bueno, ahí está la militancia, ahí está la lucha y ahí están las redes. Entonces, salud mental es hacer redes. Digamos, tendríamos que agregar la capacidad de amar y trabajar y la capacidad de hacer redes, de vincularse con otros y otras. Bien, otra de las cuestiones que establece la Ley Nacional de Salud Mental en su artículo 11, que nombra, la ley, que fue toda una lucha y que se logró y que en el año 2010 fue promulgada, establece, no propone. Parece que lo hubiera propuesto porque no se cumplió, así que está bien lo que digo. Está bien, pues es una propuesta. El cierre de los manicomios en el año 2020. Ya pasó. Pero igual, digamos, estamos a tiempo de poder trabajar, y ahí el cooperativismo tiene mucho, pero mucho para hacer, que en su artículo 11 nombra a las cooperativas sociales porque son los dispositivos sustitutos a los manicomios. Yo me acuerdo que había dicho una vez que la palabra desmanicomialización es tan larga y tan difícil que no se debe poder cumplir la ley, debe ser medio complicado. Poner palabras tan difíciles después no se puede hacer. Bien, quería, digamos, apuntar en esto de qué tenemos que hacer, cuáles son los actos, y es esto que decía Malena al comienzo, esto es como una primera actividad, y que después de acá podamos sí hacer, que se vea en acto eso, ¿no? Como las presentaciones de libros, que siempre pienso, digo, que se sigan hablando los libros, que se sigan leyendo, que siga pasando cosas, así que bueno, estos espacios bienvenidos. Como soy cooperativista y trabajadora de la salud mental, voy a hacer hincapié en el trabajo, en la necesidad de crear estas cooperativas. Formo parte de la Cooperativa de Trabajo La Huella, que es la primera cooperativa de integración sociolaboral que funciona dentro del Hospital Borda, dentro y fuera. También ahí es complejo, es un tema complejo. Pero hemos avanzado a lo largo de todos estos años, la verdad que sí, en ir incidiendo en políticas públicas, y eso gracias a que nos hemos nucleado en una red, en la red de cooperativas sociales. La Huella la impulsa junto con Fedecava, después se fueron sumando las universidades, y la red acaba de cumplir en enero de este año 5 años. Creo que ahí es donde más tenemos que batallar dentro de nuestro propio sector. Lo voy a decir, lo he dicho hablando con compañeras muchas veces, a nuestro sector le falta
mucho con el tema de salud mental, pero porque forma parte de esta sociedad, digo, no es algo aislado o propio del sector cooperativista, sino que la salud mental es difícil de detenerse a pensar, hay una negación, fue como bastante difícil, no porque no pasen cosas, porque hablando con los compañeros y compañeras, yo pensaba que era solo con los varones, pero que había una representación más con los varones, pero también con compañeras, no porque no sufran o no tengan ciertos padecimientos subjetivos, o yo vengo de la militancia de la autogestión hace muchos años, digamos antes de mi cruce de salud mental con cooperativismo, recorría las recuperadas un poco en soledad, mujer y psicóloga en la fábrica de empresas recuperadas, era como, los compañeros me miraban como diciendo, bueno, sí, está bien, anda, qué linda la psicología, pero... y no porque no les pasaran cosas, repito, porque después venían los problemas de presión alta, siendo muy jóvenes, problemas cardíacos, ataques de ansiedad, ataques de pánico, pero no había espacio y no había lugar porque la urgencia diaria de la cooperativa era mucho más importante que ir a la psicóloga o al psicólogo, que por supuesto van los locos. Un estigma y una representación social un estigma que sufren quienes están en tratamiento o están en internaciones, en monovalentes, en los psiquiátricos, y una representación social que para ir a la psicóloga o al psicólogo hay que estar loco, digamos, a mí no me pasa, te decía. Y aprendí, digamos, a lo largo de todos estos años y después sobre todo de ir armando redes, que hay que ir como despacio y que lo que le pasaba a esa organización, esa cooperativa, que era la producción y que era lo más importante, muchas veces estaba directamente relacionado con lo que le pasaba a la salud de los compañeros y compañeras. Y sobre todo la salud mental, lo que tenía que ver con las emociones. La negación es la defensa que mejor funciona y la más grave, porque es grave. Y porque si no se tratan ciertos padecimientos a tiempo, eso continúa y se agrava. Algo que parece que no pasa nada, se agrava. Así que ahí empezamos a pensar con otras compañeras, con otros, esta relación entre producción, empezamos a pensarla y a llamarla producción de salud. Poder producir salud, o alguna vez pensamos en decir salud en plural, que nos parecía como un neologismo demasiado, que una creación de la palabra, decir saludes, porque no hay una sola salud. Decía que es el cooperativismo el que ofrece las herramientas y recursos más apropiados para que salud y economía, muy bien justo lo que vos dices en relación a cuidados, puedan dialogar. Y que esto va a ser posible y ocurre si le damos lugar a los afectos. Digo, si repensamos también la seriedad en el militar. Y en qué cosas son serias e importantes y qué cosas... No, como si el afecto o la emoción, esto que decía que se contraponía lo urgente, que no digo que no lo sea, digo, ni hablar en pandemia lo que le pasaba a compañeras de empresas recuperadas, o de cualquier cooperativa de trabajo, no digo que no sea importante, pero que no es excluyente, que no debe ser excluyente. Así que, nada, agradezco mucho y celebro que salud mental podamos hablar, esté sobre la mesa y podamos hablar, y como red hemos hecho aportes al anteproyecto del Sistema Integral de Cuidados. Voy a dar una primicia. Ya salió en el boletín oficial una resolución que reconoce a las cooperativas de integración sociolaboral. Así que, nada, muy contentas de los pasos dados, que siempre es con otros y siempre es en redes, si no se construye. Bueno, y ni que hablar de que, pensando todo esto, un grupo de compañeras que venimos trabajando hace mucho en distintos ámbitos de la salud mental, dijimos, bueno, vamos a conformarnos como cooperativa, una cooperativa también social de servicios que presta servicios de salud mental, que esa palabra era, así que bueno, ahí iniciamos también el camino y que sea cooperativa, ¿no?
pero bueno, queda mucho para seguir haciendo. Gracias.